Intenta encontrar el mar de Azov en un mapa y apostamos a que la mayoría de la gente se quedaría rascándose la cabeza. Y mira, por supuesto que no podemos culpar a nadie. Con 39.000 kilómetros cuadrados, apenas es más grande que la nación de Guinea-Bissau en África Occidental. También es bastante aburrido, es el mar menos profundo del mundo. Ese es un lugar donde normalmente no pasa mucho, y estando entre Crimea, la Ucrania ocupada y la Rusia continental, es muy fácil de olvidar. Pero la guerra tiene una extraña habilidad de convertir incluso las vías fluviales más mundanas en titulares internacionales. Solo hay que ver el estrecho de Hormuz, un lugar en el que la persona promedio quizá pensaba 1 o 2 veces al año antes de esta guerra entre Irán y Estados Unidos. Y en este momento, el mar de Azov está teniendo su momento de protagonismo porque recientemente se ha convertido en un nuevo epicentro de la guerra entre Rusia y Ucrania. Por muy tranquilo que normalmente sea, el mar de Azov es un corredor marítimo crucial, uno que históricamente conectaba el núcleo de la industria pesada de Ucrania con el mercado internacional. Conecta el sur de Rusia con el Mar Negro a través del estrecho de Kerch. Conecta los puertos rusos con el canal Volga-Don, que a su vez enlaza el Mar Caspio, sin salida al mar, con las rutas marítimas globales. Es responsable de casi el 25% de las exportaciones de trigo de Rusia y es un nodo importante para mantener abastecido al ejército ruso en Crimea. Pero en las últimas semanas, el mar de Azov ha sido el escenario de una de las operaciones más exitosas de Ucrania hasta la fecha. Así que, a pocas semanas de la invasión de 2022, las fuerzas rusas controlaban cada kilómetro de la costa a lo largo del mar de Azov. Mariupol, el puerto más grande del mar, cayó ese mayo después de un asedio de 82 días que destruyó la infraestructura de la ciudad y sus plantas siderúrgicas. Para el verano, Ucrania no tenía forma de acceder a un mar del que había dependido durante años para transportar mercancías hacia el sur. Moscú hizo oficial la incautación al año siguiente, después de que Putin aprobara la anulación del Tratado de 2003 que regula el uso compartido del mar y el crucial estrecho de Kerch. Ese era un tratado que Putin había firmado personalmente durante su primer mandato, en aquellos lejanos días en los que intentaba convencer al mundo de que Rusia podía ser un actor internacional confiable. Con el acuerdo anulado, los funcionarios rusos empezaron a describir el mar como aguas internas rusas, completamente vedadas a los barcos ucranianos. Rusia pudo lograr esto tan rápido porque había anexado Crimea en 2014, asegurando un punto de partida en el extremo occidental del mar. La anexión también significó que Ucrania había perdido aproximadamente el 75% de su flota naval, lo que hizo que defender el mar fuera aún más difícil. Además, los focos separatistas en Donetsk, que las fuerzas respaldadas por Rusia habían tomado en 2014, le dieron un segundo punto de partida en el extremo oriental del mar, así que sus tropas solo tenían que converger en Mariupol en lugar de luchar a lo largo de toda la costa. Para el 1 de marzo, semanas antes de que cayera Mariupol, Rusia ya afirmaba que había logrado dejar a Ucrania completamente sin acceso al mar de Azov, y esto representó un golpe económico masivo para Ucrania. Marina Hobashevskaya, la jefa del Departamento de Administración y Finanzas de la Universidad Estatal de Mariupol, le dijo a Al Jazeera que al perder el acceso al mar de Azov, Ucrania perdió alrededor del 10 al 12% de su PIB. Agregó que la cifra real podría ser significativamente mayor, dado la destrucción de las plantas metalúrgicas de Mariupol. Perder como mínimo el 10% de tu PIB de un solo golpe sería bastante difícil de manejar para la mayoría de los países, incluso en las mejores circunstancias. Ahora imagina tener que manejar eso mientras también intentas defenderte de una invasión de un enemigo mucho más poderoso que está destruyendo otras áreas de tu economía. Mientras Kiev enfrentaba la amenaza de la ruina económica, Rusia estaba cosechando los beneficios de su exitosa toma de control. Llamar al mar de Azov aguas interiores le dio a Moscú una justificación para destinar fondos estatales a los puertos y proyectos de infraestructura a su alrededor como desarrollo soberano, dinero que alimentaba la industria nacional sin tener que rendir cuentas ante la supervisión externa. Aunque no sabemos las cifras exactas que Rusia gastó, sí sabemos que asignó al menos 11.8 mil millones de dólares en fondos federales a las 4 regiones ucranianas ocupadas entre 2024 y 2026 bajo programas prioritarios de desarrollo nacional. Eso es casi 3 veces la cantidad combinada asignada a unas 20 otras regiones federales rusas en programas similares. Así que puedes imaginar cuánto quiere Kiev que esta situación termine. Mientras Rusia controle el Azov, Ucrania está perdiendo dinero que no puede permitirse perder, y cada centavo que Rusia gasta en los territorios ocupados fortalece la posición del Kremlin para cualquier posible negociación. Después de todo, los negociadores pueden tomar eso en cuenta al llegar a un acuerdo final. Este fue el statu quo en el Azov durante años, porque Ucrania simplemente tenía otras prioridades de las que ocuparse. Eso cambió el 6 de julio, cuando las fuerzas de sistemas no tripulados de Ucrania lanzaron la Operación Malochka, una campaña a gran escala de drones dirigida a los activos rusos en el Azov. Una vez que comenzó esa campaña, los resultados rápidamente superaron cualquier cosa que Rusia pudiera haber imaginado, y con toda probabilidad, incluso han superado las propias expectativas de Ucrania. En menos de 2 semanas, Ucrania afirma haber atacado 116 embarcaciones en el mar de Azov y 20 en el Mar Negro.
Según el mayor Robert Brovdi, quien está al mando de la operación, uno de sus principales objetivos es atacar la flota rusa de buques cisterna de transbordo pequeños y medianos. Estas embarcaciones pueden operar en las aguas poco profundas de la mayoría de los puertos rusos y transportan petróleo desde las terminales rusas a través del canal Volga-Don y luego a los buques más grandes que Rusia utiliza para transportar su petróleo por todo el mundo. Brovdi dijo a la prensa que se necesitan de 12 a 15 viajes de alimentadores para llenar uno de estos buques cisterna más grandes, así que cada buque de transbordo que queda fuera de servicio reduce la velocidad a la que Rusia puede exportar su petróleo. Eso significa que el fondo de guerra ruso no se está llenando tan rápido como antes. Y las pérdidas aumentan los costos operativos de Rusia, porque si Rusia quiere que estos barcos vuelvan a estar en servicio, tendrá que gastar dinero en repararlos. Y dado lo mal que está la economía rusa, Moscú realmente no puede permitirse el gasto extra. Pero estos no son los únicos buques que Kiev está atacando. Buques de carga seca, transbordadores y remolcadores también han sido atacados durante esta operación. Cada barco que es atacado degrada las capacidades marítimas de Rusia. Los remolcadores son esenciales para las operaciones portuarias, maniobrando grandes embarcaciones y asistiendo a barcos dañados, mientras que los transbordadores continúan transportando vehículos, carga y suministros entre la Crimea ocupada y Rusia. Brovdi ha sido muy claro en que el objetivo no es hundir estos barcos, porque, al menos en el caso de los buques cisterna de abastecimiento, esto corre el riesgo de causar una crisis ambiental significativa. El objetivo es paralizar las operaciones de la flota fantasma. Citándolo aquí, el objetivo es paralizar la logística del petróleo, combustible y carga transportados para evadir las sanciones. Cada embarcación autopropulsada debe convertirse en una barcaza a la deriva, ciega y sorda. Nuestro objetivo no es contaminar las aguas con derrames de petróleo, así que no habrá rupturas en los cascos. Fin de la cita. Si bien estas consideraciones hacen que esta operación sea significativamente más desafiante para Ucrania, también garantizan que no corra el riesgo de iniciar un conflicto con la comunidad internacional por contaminación ambiental. A diferencia de Rusia, donde los barcos de la flota fantasma operan sin ninguna consideración por el daño ambiental que causan. Dejando de lado el impacto ambiental, tenemos que hablar sobre el trabajo preliminar que Ucrania ha estado realizando durante los últimos 2 años para asegurar el éxito de esta misión. Primero, a través de una campaña implacable de misiles y ataques con drones marítimos, Ucrania obligó a la flota del Mar Negro de Rusia a retirarse de Crimea. Sin embargo, esto no significa que la zona esté completamente libre de barcos militares rusos. Uno de los barcos atacados durante esta operación fue un buque misilístico clase Buyan M, que se vio obligado a abandonar la zona debido a los daños que sufrió. La presencia militar reducida significa que Kiev puede concentrar su atención en atacar sus objetivos reales en lugar de combatir los activos militares rusos. Ucrania también ha dedicado una cantidad desproporcionada de tiempo a degradar los sistemas de defensa aérea en y alrededor de Crimea, lo que aumentó significativamente la probabilidad de éxito de la misión. En tiempos normales, los drones y misiles ucranianos habrían tenido que pasar sobre Crimea para llegar al mar de Azov, y en el proceso se habrían adentrado en una red relativamente sofisticada de defensas aéreas. Hoy en día, los drones y misiles todavía vuelan sobre Crimea, pero muchas de las defensas aéreas han sido destruidas o retiradas a Moscú o San Petersburgo. Kiev también ha seguido atacando la infraestructura de defensa aérea que queda, y Brovdi afirma que sus fuerzas destruyeron un lanzador S-400, un sistema Tor y 2 complejos de radar desde el inicio de la operación. Rusia también se ha visto obligada a redirigir cada vez más sus valiosos recursos de defensa aérea a la capital para que un dron no le dé a Putin un boleto solo de ida al Gran Kremlin en el cielo. Muchas de las defensas aéreas que quedan en Crimea han sido desviadas al puente de Kerch para asegurar que las tropas en la península sigan recibiendo suministros. En conjunto, las decisiones de Rusia sin duda han hecho que toda esta operación sea más fácil de lo que habría sido en otras circunstancias. Hasta ahora, la operación ha sido un éxito. Como mencionamos antes, 116 embarcaciones han sido atacadas en el mar de Azov y, como mínimo, necesitarán reparaciones extensas antes de volver a entrar en servicio. Y no parece que Ucrania vaya a detenerse pronto. En cambio, más embarcaciones serán atacadas en las próximas semanas. La capacidad de Rusia para exportar petróleo se verá limitada y Moscú estará perdiendo dinero a raudales. Ahora la pregunta es, ¿esto afectará la disposición de Putin a seguir librando la guerra contra Kiev? Ahora, antes de responder esa pregunta, queremos hablarles sobre nuestro sitio para suscriptores, franz.co. Es donde podemos poner todo el contenido que no publicamos aquí en el canal principal. Publicamos al menos 2 videos, junto con artículos escritos por expertos cada semana, sobre temas que van desde cómo se verá el ejército ruso después de la guerra en Ucrania, hasta cómo los drones están transformando el conflicto en el Sahel y mucho más. Una suscripción cuesta solo $5 al mes o $50 al año y realmente nos ayuda a mantenernos independientes. Eso es franz.co. Y ahora, volvamos al mar de Azov. Ahora, miren, de entrada queremos decir que no esperamos que estos ataques sean los que finalmente convenzan a Putin de que estaba equivocado o de que necesita retirar sus tropas de Ucrania.
Si la opinión de Putin fuera a cambiar por un ataque, el más probable habría sido el ataque a San Petersburgo horas antes de que invitados internacionales se reunieran para el principal foro económico de la ciudad. Después de todo, eso fue un golpe enorme al ego de Putin. Demostró que Ucrania podía cerrar de manera efectiva un evento ruso de máxima prioridad, el cual Putin había trabajado arduamente para presentar al mundo como la versión rusa del Foro Económico Mundial de Davos. Básicamente, al elegir no atacar la conferencia directamente, Ucrania estaba permitiendo que la conferencia continuara. Y ni siquiera era la primera vez que Ucrania le decía abiertamente a Rusia que tenía la sartén por el mango cuando se trataba de un evento que Rusia quería organizar. En mayo, Zelensky emitió un decreto permitiendo que el desfile militar del Día de la Victoria de Rusia se llevara a cabo, prometiendo que no se apuntarían armas hacia la Plaza Roja. Y fiel a su palabra, Kiev no atacó el desfile, aunque Kiev sí devastó Moscú con ataques poco tiempo después. Aún así, la guerra de Rusia solo ha continuado, y en algunos casos, tal vez como un intento de Putin de proyectar poder, las acciones de Moscú se han vuelto mucho más feroces. Y Kiev lo sabe mejor que nadie. Después de todo, los ucranianos son quienes han tenido que ir a sus refugios cada vez que Moscú lanza una nueva andanada. Eso no quiere decir que la operación Melkotka sea ineficaz. Rusia se ha visto obligada a redirigir sus barcos lejos del mar de Azov, en un reconocimiento tácito de que no puede proteger sus intereses comerciales en ese mar. Ya hemos hablado de cómo la operación está reduciendo la velocidad a la que Rusia puede reabastecer sus petroleros y, por lo tanto, sus arcas de guerra. Esta reducción está ocurriendo junto con una caída posterior en la producción de petróleo debido a los ataques ucranianos a la infraestructura petrolera rusa. Bloomberg informó que las tasas de procesamiento de crudo han alcanzado los niveles más bajos desde marzo de 2005, promediando 3.91 millones de barriles por día en lo que va del mes, 1.4 millones de barriles menos que el nivel que Rusia registraba en esta misma época del año pasado. Esta caída en la producción no solo es mala para el mercado de exportación, también es mala para el mercado interno. Rusia está enfrentando una grave escasez de combustible que ha elevado el costo de hacer negocios, debilitado la producción industrial y aumentado el riesgo de que la economía pueda entrar en una recesión prolongada. La desaceleración se produce después de que la economía de Rusia ya había perdido impulso. El Ministerio de Economía de la nación estima que el PIB creció solo un 0.2% interanual de enero a mayo de este año, lo que sugiere que junio pudo haber marcado el inicio de una contracción franca. Al mismo tiempo, la inflación se ha acelerado, con los precios al consumidor aumentando un 0.87% en junio y un 0.43% adicional en las primeras 2 semanas de julio. Y recuerden, estos son los números que Moscú está dispuesto a admitir, lo que significa que el daño real probablemente sea peor. Si Putin quiere continuar librando esta guerra, necesita controlar su economía rápidamente, o de lo contrario se encontrará atrapado en un estancamiento agotador, mientras Ucrania puede ir erosionando los avances de Rusia hasta que no quede nada. Si bien la operación Molotov está contribuyendo a la degradación de la economía rusa, los analistas no ven esto como su verdadero propósito. La ven como la siguiente etapa de una campaña mucho más amplia para aislar completamente Crimea. El Instituto para el Estudio de la Guerra describe los ataques en Azov como una nueva fase de ese esfuerzo, destinada a separar Crimea de la red logística de Rusia y a interrumpir las rutas marítimas que transportan su combustible y grano. El mayor Yevhen Karkus, cuyo regimiento independiente 413 de sistemas no tripulados forma parte de la operación, lo expresó en términos directos. Le dijo a CNN que Rusia ha convertido efectivamente a Crimea en una enorme base militar, con unidades que abastecen a las fuerzas que intentan avanzar más dentro de Ucrania. Agregó que Ucrania estaba cortando toda la logística para apoyar a esas fuerzas y que la capacidad de Kiev para atacar más lejos a un costo menor se había convertido en un problema que los rusos no podían resolver. Citando sus palabras, aumentaremos esta presión hasta donde podamos llegar. Esto es solo el comienzo. El mayor Karas está en buena compañía. Anton Semlianik, un analista senior del Centro Ucraniano de Seguridad y Cooperación, también cree que los ataques de Azov son parte de una campaña más amplia que tiene como objetivo la red logística de Crimea. Hablando con el Kyiv Independent, señaló que los transbordadores que sirven a la península ya han sido dañados anteriormente, las instalaciones de almacenamiento de combustible han sido atacadas y los barcos comerciales son cada vez más atacados mientras están anclados fuera de los puertos de Crimea o antes de transitar el estrecho de Kerch. Como resultado, se ha vuelto cada vez más difícil abastecer de combustible a la península. Ahora, esto obviamente son excelentes noticias para Ucrania y todo forma parte de su plan más amplio para terminar recuperando Crimea. Sin embargo, debemos advertir contra el exceso de optimismo. Kyiv todavía está muy lejos de poder recuperar la península. Esto se debe principalmente a la infraestructura disponible, donde solo 2 carreteras conectan Crimea con el continente. La carretera que une Crimea y Ucrania cruza el istmo de Perekop, una franja estrecha de tierra de unos 5 a 7 kilómetros de ancho que forma un punto de estrangulamiento natural para cualquier fuerza atacante.
La otra carretera cruza el puente de Kerch y conecta la península con Rusia. Moscú ha pasado los últimos años fortificando su posición en Crimea, construyendo obras defensivas y colocando cientos de miles de minas antitanque y antipersonales. Además, Rusia puede reforzar muy fácilmente a las tropas en la península usando el puente de Kerch, y si se trata de una batalla de pura superioridad numérica, sí, Ucrania no va a ganar eso. Así que en lugar de ver los ataques en el mar de Azov como la base para una posible ofensiva en la península, es mejor verlos como parte de una campaña más amplia para socavar el dominio ruso en Crimea. Cuando los rusos anexaron Crimea, le prometieron tanto a los crimeos como a los rusos que la vida bajo Moscú sería mucho más estable y mucho más próspera que la vida bajo Kiev. Con el gobierno de Crimea viéndose obligado a declarar estado de emergencia después de que los ataques ucranianos provocaron apagones generalizados y escasez de combustible, la promesa de Rusia suena cada vez más como un sueño imposible. Ucrania tendrá que mantener esta presión, ya sea mediante más ataques en el mar de Azov o a través de ataques más dirigidos en la península, para realmente demostrar lo difícil que puede ser la vida bajo el dominio ruso. Pero si pueden hacerlo, es otro asunto completamente diferente. El 15 de julio, el presidente Zelensky destituyó a Mikhailo Fyodorov de su cargo como ministro de Defensa, citando una disputa no resuelta con el comandante en jefe, Oleksandr Syrski. Fyodorov, una figura con vínculos en Silicon Valley de Estados Unidos, quien suele ser descrito como un reformador experto en tecnología, se había convertido en el rostro joven del programa de drones del país. Aunque solo había sido nombrado ministro de Defensa hace 6 meses, él había sido la fuerza impulsora detrás de muchas de las innovaciones que llevaron a Ucrania a convertirse en una potencia en drones. Su innovación más popular fue convertir la guerra en un juego para los equipos de drones, otorgando puntos por destruir tanques, obuses o infantería enemiga, un programa que resultó popular en el ejército. También jugó un papel en convencer al multimillonario estadounidense Elon Musk de cortar el acceso de Rusia a Starlink. Su destitución provocó una ola de protestas, y algunos se preguntan si el programa de drones del país será igual de exitoso si él no está ahí para implementar sus ideas o aprovechar sus conexiones con Silicon Valley. Por el momento, no podemos decir con certeza qué impacto tendrá su destitución en las capacidades de combate de Ucrania. Podría ser realmente significativo, lo que convertiría esto en uno de los errores más costosos que ha cometido Zelensky, o al final podría no tener ninguna relevancia. Lo que sí podemos decir es que, cuando se trata de drones e incorporar tecnologías emergentes al ejército, Ucrania tiene mucho más conocimiento institucional que casi cualquier otro país en el mundo. Ese conocimiento institucional perdurará más allá de cualquier persona, sin importar lo importante que sea. Ese conocimiento institucional es la razón por la que Ucrania, en este momento, está haciendo algo que pocos creían posible en 2022, hacer retroceder a Rusia en el mar de Azov. Por ahora, esa es una victoria que vale la pena celebrar. Gracias por vernos.